Y aunque no he nacido en esta ciudad, sí que cuando alguien me pregunta, siempre digo que soy de aquí. Hay ciertos puntos de la Tierra donde existe como una especie de fuerza magnética, como una energía que hace que confluyan las situaciones, las personas lo más extrañas posible. Y yo he vivido en el extranjero y cuando le decía a la gente cuál era mi ciudad de origen, todo el mundo se me quedaba mirando y me decía, pero bueno, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Hace ya 2 años que he vuelto y a pesar de que no es el fin de mis viajes, sí que me doy cuenta de que esta es una raíz lo suficientemente profunda como para que nada ni nadie la vaya a arrancar. Así debieron de sentir esta fuerza magnética los fenicios, los romanos, visigodos, musulmanes, cristianos, judíos que vivieron en esta ciudad y nos dejaron un patrimonio inigualable. ¿Cuántas veces me he paseado aquí al lado de la catedral, o en la Alhambra, o en la misma Sierra Nevada, sin ser consciente de que, por ejemplo, en el pico más alto de la sierra están esparcidas las cenizas del padre del último rey de la dinastía nazarí, Mullah Qasim, al cual debe su nombre, el Mullah Qasim. ¿Con qué ligereza he ignorado la historia sin ser consciente de lo atrapante que podía llegar a ser? Venido conmigo. Como decía, Mullah Qasim fue el padre de Boabdil. Estaba casado con una sultana, Aisha la Otra, y con ella tuvo un hijo, que cuando nació fue maldito con una profecía. Por eso, su padre lo condenó tanto a su madre Aisha la Otra como a su hijo al harem. Pasó de ser la favorita a una madre. Cuando se fue Boabdil, Aisha la Otra, entonces fue sustituida por una esclava cristiana, que seguro que la habéis escuchado, Inés de Solís, a la que Mullah Qasim le puso como nombre Soraya y con la que también tuvo descendencia. Entonces el problema era que Aisha la Otra veía que el trono de su hijo estaba poniéndose en cuestión y cuando tenía 10 años lo envió fuera de los muros de la Alhambra al Albaicín a que fuese educado con los Abencerrajes, que era una familia de ricos y cultos musulmanes que estaban en contra de la política que estaba haciendo Mullah Qasim, porque era belicista y había roto los pactos que había de diplomacia con los cristianos, invadiendo un territorio. Entonces, Mullah Qasim lo que hizo a Aisha la Otra fue animar a su hijo a que participase en una conspiración política contra su padre y contra su tío. Y aunque cuando finalmente consiguió el trono, se cumplió la profecía. Después de cuando Mullah Qasim murió, que Boabdil ya era el dueño de Granada, la profecía se cumpliría y en 1492 tendría que entregar las llaves de Granada, el último reducto musulmán, al reino cristiano. El periodo musulmán es el más largo culturalmente que ha habitado en la península, data del 711 a 1492. Y estuvo caracterizado por una gran cantidad de cambios, de transformaciones políticas y territoriales. En un primer momento sería la dinastía de los Omeyas la que se establecería en de la península, centralizando su poder en el califato de Córdoba. 3 siglos más tarde acabaría todo en una crisis política y se dividiría el territorio en los distintos reinos taifas, cada uno con su gobierno. Oye, nos juntamos, es que hay mucho ruido y estoy medio afónica. Perdón. Gracias. El Al-Ándalus, que como se llama el territorio musulmán, se caracteriza por ser un territorio especialmente aperturista y progresista con respecto a los otros países musulmanes de la época. Porque en él se da prioridad a las enseñanzas de las reglas de la lengua y de la poesía, incluso antes del aprendizaje del Corán. Y por eso se produce un florecimiento increíble de la poesía hispanoárabe. Y hay una gran cantidad de obras
de poetas y de poetisas que todavía se conocen. Voy a pasar para acá. Una carrera, porque vamos. Así como cuando una La catedral, bueno, el centro donde se establecieron los musulmanes fue, como vos sabéis, en el Albaicín, en la Alhambra y en el centro de Granada. Y como decíamos, el Al-Ándalus se caracteriza por tener los reyes. Sus lágrimas revelan los secretos de un río, donde hay tantas señales de belleza. Es un río que bordea jardines, y jardines que rodean al río. Entre las gacelas hay una humana, que posee mi alma y tiene mi corazón. Cuando entorna los ojos por alguna razón, esa razón a mí me impide dormir. Cuando suelta sus bucles sobre el rostro, parece la luna en las tinieblas de la noche. Es como si a la aurora se le hubiese muerto mi hermano, y de tristeza se hubiese vestido de luz. Hubo un tiempo en el que esas tierras se llamaban Al-Ándalus. Un tiempo en el que aquí reinaba una cultura distinta a la actual. Las mujeres de esta parte del Mediterráneo ocupaban un nivel social y familiar diferente al actual. Buenas tardes. Mi nombre es Hamda bint Ziyad al-Mualim, también conocida como Hamduna. Nací en Guadix, en una ciudad no muy lejos de aquí. Fue gracias a mi padre, profesor de literatura y amante de la poesía. Fue él el que me enseñó a enlazar palabras para crear versos, para crear poemas. Yo le debo tanto las enseñanzas como mi libertad, vetada para muchas de las mujeres de mi época. Hubo muchos en mi época, muchos extremistas, que decían que mi poesía era erótica, incluso que amaba más el cuerpo femenino que el masculino. Yo solamente imitaba a los varones de mi época, y esto quizás sea por haber compartido tanto tiempo con ellos.